¿Qué tal todos, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a estudiar la fuerza gravitacional y la ley de gravitación universal que fue establecida por Sir Isaac Newton, ¿sí? Que básicamente de lo que habla es, en resumen, ya vamos a ir detallando un poco más a profundidad, pero lo que dice la ley de gravitación universal es que dos cuerpos o un cuerpo que tenga masa está en la capacidad de atraer a otro cuerpo que también tiene masa, ¿sí? Entonces, ¿cómo definió Sir Isaac Newton esto? Se basó en las tres leyes de Kepler, que vamos a estudiar un poco a profundidad, teniendo en cuenta que las leyes de Kepler fueron establecidas primero por Johannes Kepler, alemán, y segundo, estas leyes fueron establecidas antes de que aparezca el método científico, de Galileo, de Newton, y son netamente empíricas. Entonces alguien dirá, ¿cómo es que funcionan? Funcionan es porque hubo una correcta recolección de datos, con lo cual se trabajó las leyes, y les voy a explicar cómo es que empezó todo esto. Entonces, bueno, antes ustedes saben que todo el mundo quería saber o definir cómo es que se comportaba el universo, ¿sí? O sea, cómo se movían los planetas y todo eso. Entonces recuerden que había teorías de que la Tierra es plana. Es más, hasta ahora hay gente terraplanista. Pero Ptolomeo dijo, o él estableció un modelo geocéntrico que decía, verá, la Tierra es el centro del universo. Y todo el resto gira alrededor de la Tierra por unas trayectorias medias complicadas que básicamente son trayectorias elipsoidales. Algo así. Entonces ustedes observan que la Tierra está en la mitad y todo el resto de cuerpos celestes, planetas, incluso hasta el Sol giraba alrededor de la Tierra por esas trayectorias. Entonces observamos que es una geometría bastante complicada, ¿no? Entonces, complicado el tema de hacer algún cálculo si antes las matemáticas no estaban avanzadas. Entonces, bueno, eso es lo que decía Ptolomeo en su modelo geocéntrico. Ten en cuenta que este modelo se aceptó un montón de tiempo, ¿no? Como unos 15 siglos más o menos. ¿Y por qué no es que se dijo nada? Tal vez alguien descubrió que eso no es cierto, pero recuerden que la libertad de expresión antes era censurada. Decías algo que no iba acorde a lo que las creencias que había en ese tiempo y te daban vire, ¿no? Te morías, te mataban. Pero Nicolás Copérnico, en los años 1500, definió su modelo heliocéntrico, ¿sí? Obviamente más simple, porque ya no se hablaba de los epiciclos o de las trayectorias elipsoidales, ¿ya? Pero él decía que el Sol y las estrellas estaban en reposo en el universo, es decir, que las estrellas y el Sol están quietitos, mientras que la Tierra y el resto de cuerpos celestes giraban en círculos alrededor del Sol. Ya se habló de trayectorias circulares, ojo. ¿Ya? Pero, por esos mismos años, un danés llamado Tycho Brahe estudió los movimientos de los planetas e hizo mediciones utilizando un sextante. ¿Qué es un sextante? Básicamente es como un compás de ángulo constante, o sea, de 60 grados, porque él cogió la circunferencia y dividió en 6 partes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que él hizo? ¿O cuál es su gran aporte? Básicamente es una bestia de aporte que él hizo porque él hizo mediciones. Midió las órbitas con el sextante, él iba anotando los periodos de orbitación por más o menos, bueno, difieren entre autores, ¿no? Entre 16 a 20 años. Él pasó midiendo, hagan cuenta que él salía, ponía ahí su banquita y se ponía a ver qué pasa en el espacio. Entonces dice, ese planeta volvió a aparecer aquí, y va ahí, veía anotaba las fechas en las cuales asomó otra vez el planeta, entonces ya tenía su periodo de orbitación, por ejemplo, y él fue anotando. Y uno de sus pupilos, que es Johannes Kepler, trató estos datos y definió las famosas leyes de Kepler. Entonces él formuló 3 postulados fáciles que, como les había comentado antes, son pura y netamente empíricos, ¿sí?
Entonces, ¿él qué dijo? Verán, primero las trayectorias no son ni circulares, ni elipsoidales, ni nada de eso. Segundo, dijo que todos los planetas se mueven alrededor del Sol en trayectorias elípticas. Y dijo también que el Sol está en uno de los focos de una elipse. ¿Sí? Recuerden que una elipse es un cuerpo, es una figura geométrica, ¿sí? Es un lugar geométrico que está compuesto por vértices, focos, semiejes menores, semiejes mayores, distancias del foco, todo eso que se estudia en geometría, ¿no? Entonces, él lo que hizo es básicamente definir la trayectoria de los planetas. Él decía, el Sol está en uno de los focos y en el otro foco no hay nada, ¿ya? Entonces, recordando un poco sobre las características de una elipse, sabemos que una elipse tiene una excentricidad, que es la relación de C dividido por A. En términos que podamos entender, básicamente la excentricidad habla sobre el grado de achatamiento, de aplastamiento que tiene una figura, ¿no? Por ejemplo, entre más aplastada esté, más hecho huevito esté, más excentricidad tiene. Entonces, por ejemplo, la excentricidad de la Tierra es más o menos de 0,017. Y recuerden que cuando la excentricidad es de 0, significa que tengo una circunferencia. Entonces, nosotros podemos un poco decir que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es una circunferencia, es por la excentricidad. ¿Sí? O sea, hablando grueso, hilando fino, no es una circunferencia perfecta, sino es una elipse con una excentricidad bastante baja. Sí, eso nomás como dato. Es por eso que nosotros vamos más adelante a hacer cálculos utilizando las ecuaciones de movimiento circular, pero no significa que en la vida real, bueno, se ajustan, ¿no? Los cálculos son bastante aproximados a lo que se quiera, pero recuerden, las órbitas de los planetas son elipses. Que tengan una excentricidad pequeña o grande, o el grado de achatamiento sea grande o pequeño, ya son coincidencias. La segunda ley de Kepler, ¿qué dice? Que una línea trazada desde el Sol, recuerden que el Sol estaba en el foco, hasta un planeta dado barre áreas iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Que el tiempo que yo me demoro en ir desde el punto D hasta el punto E va a ser el mismo tiempo que yo me demoro en ir desde el punto B hasta el punto C. ¿Sí? Es decir, que, por ejemplo, en el tramo DE yo tengo un radio orbital más grande que en el tramo BC. ¿Sí? Es decir, que aquí tengo que recorrer menos espacio. Entonces, por ejemplo, entre D y E yo tengo que ir lento. En cambio, entre B y C, como tengo que recorrer más espacio, se supone que yo tengo que ir más rápido. ¿Por qué? Porque los tiempos tienen que ser iguales. Sí, eso debe estar súper claro. Entonces, por ejemplo, aquí vemos o se estudian puntos, que es el perihelio, que sería más o menos entre B y C, que es el punto más cercano al Sol, y el afelio, que es el punto más lejano al Sol. Ahora, esto sería en una órbita ideal, ¿no? Que sea una elipse considerable, o sea, con excentricidad alta. ¿Qué significaría esto? Que por épocas del año, la Tierra, por ejemplo, si la Tierra estuviese en una trayectoria con una excentricidad grande, ¿qué pasaría? Va a haber partes en el año en las que la Tierra va a acelerar y nosotros como que nos vamos para atrás de con que hey, la Tierra está acelerando, está en el afelio, en el perihelio, o la Tierra va frenando, dice, ve, estamos lejos del Sol, no hace tanto calor y vamos frenando, nos vamos para adelante, ¿no es cierto? Entonces dice, ve, la Tierra está frenando, estamos en el afelio, estamos lejos del Sol. Pero recuerden que como la excentricidad de la Tierra habíamos dicho que es bastante chiquita, los cambios de velocidad son imperceptibles, porque imagínense que la Tierra frenase o acelerase. O sea, los océanos nos vendrían encima, o edificios nos vendrían encima, es más o menos cuando el trole frena, ¿no? Entonces eso es como que le hace habitable al planeta Tierra el hecho de que tenga una excentricidad casi cero, ojo. Porque imagínense, cada año tenemos que estar construyendo casas y todo porque se botan o muertos o inundaciones, esto es complicadísimo. Sí, y luego vamos a ver la tercera ley de Kepler. Miren, esto sí es una ecuación a puro acomodo.
Con los datos que tenía de las órbitas y de los radios orbitales Tycho Brahe, Kepler encontró una relación. Hagan cuenta que cuando ustedes se ponen a acomodar para que les salga la respuesta en la prueba, algo así empezó haciendo él. Entonces dijo, a ver, ¿qué pasa si yo divido el periodo para aire? No pasa nada. Y entre tanto acomodo, descubrió que si el cuadrado del periodo orbital divide para el cubo del radio orbital, encuentra una constante, y en todos los planetas es lo mismo. Es por eso se le pone KS con respecto del Sol, ¿no? Entonces básicamente no depende de los planetas, sino de las características del objeto que hace como centro de rotación. Es decir, todo lo que gira alrededor del Sol tiene el mismo KS. ¿Sí? O sea, hablando del sistema solar, ¿no? Por eso es del movimiento planetario de Kepler por el sistema solar. Entonces, esta es una relación que nos va a servir más adelante. Recuerden el periodo, que es la T. La T es el tiempo que se demora en dar una vuelta completa alrededor del Sol un planeta. Y el R es la distancia entre el Sol y el planeta. Se conoce como radio orbital. Entonces, T al cuadrado sobre R cubo es una constante. Es decir, que la K de Marte es igual a la K de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver qué pasa con los cometas y asteroides. Básicamente, sabemos que son cuerpos celestes. Entonces, un cometa o un asteroide en una órbita elíptica elongada, por ejemplo ahí ustedes ven esa del cometa Halley que es rosada, con un semieje mayor a tendrá el mismo periodo orbital que un planeta en una órbita circular de radio A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros observamos la trayectoria que va o por la que se mueve el cometa Halley. Y ya, entonces podemos calcular incluso el K del cometa Halley. Ya, muy bien. Listo, continuando con la clase, vamos a estudiar la ley de gravitación universal, o sea, vamos a ver la ecuación que dedujo Sir Isaac Newton, pero antes vamos a ver el contexto teórico. Todos los cuerpos que tienen masa están en la capacidad de atraer a otro cuerpo que también tenga masa, ya sea en mayor o menor proporción. Es por eso que, por ejemplo, nosotros nos mantenemos pegados a la Tierra, ¿no? Porque la Tierra nos atrae a nosotros, pero por la tercera ley de Newton, nosotros también le atraemos a la Tierra, aunque no parezca, obviamente con una menos intensidad. Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo dos masas, M1 y M2, que están separados una distancia r. Ya, entonces, observo que la fuerza que ejerce 1 sobre 2 en magnitud es la misma que ejerce 2 sobre 1. Lo que es diferente es la dirección. Entonces, lo que Newton dedujo es que la fuerza de atracción gravitacional es G por M1 por M2 sobre R al cuadrado. Y eso viene en newtons. Donde G es la famosa constante de gravitación universal. Y tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. M1 y M2 son los cuerpos que están en interacción y R básicamente sería la distancia entre los centros de los cuerpos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de la constante G, ¿no? De dónde es que sale. Ya esta constante fue descubierta por Henry Cavendish. Él hizo los cálculos, bueno, la determinó de manera utilizando una balanza de torsión. ¿Sí? ¿Qué es una balanza de torsión? Básicamente es una balanza que mide el grado de deformación que ejerce un cuerpo de ciertas características sobre otro cuerpo de diferentes características, y se dedujo eso. ¿Ya? Entonces, básicamente esta es la ecuación que gobierna la atracción entre cuerpos que tienen masa. ¿Sí? Esta sería la fuerza con la que la Tierra nos atrae a nosotros. Como ven, es una relación entre las masas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ver cómo es que Newton determinó esta ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, digamos que esto es el Sol y la Tierra está por aquí. Moviéndose, recuerden que la trayectoria no es circular del todo, pero tiene una excentricidad baja. Como vemos, la fuerza de atracción es una fuerza central, ¿sí?
Es por eso que, por ejemplo, fuerzas tangenciales nosotros no vemos o no sentimos, sino imagínense, el planeta estaría acelerando y parando a cada rato. Entonces, la fuerza de atracción en este caso, si yo analizo la Tierra, sería masa por una aceleración normal. ¿Sí? Recordemos que la aceleración normal era igual a w cuadrado por r. ¿Dónde r qué es? Es el r de la órbita, ¿no? El radio orbital. Ahora, como la Tierra se demora un periodo en dar una vuelta completa, que recuerden que un año sería 365 días en promedio, yo me acuerdo que el periodo, o bueno, que el W era igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, miren, si yo reemplazo esto me quedaría 4pi cuadrado sobre t cuadrado y todo eso por r. Lo único que hice es tomar esto acá. ¿Por qué me sirve dejarlo en función del periodo? Porque recuerden que en las leyes de Kepler nosotros encontramos una K, sí, que esta K decía que el radio orbital al cubo sobre t cuadrado, hay veces en las que ustedes encuentran que es t cuadrado sobre r cubo, da igual, ¿no? A lo final sigue siendo una misma constante, solo que a veces la constante inversa o la constante normal no importa. Entonces esto sería el K, es el K del Sol. Entonces miren, si yo despejo 1 sobre t cuadrado, esto sería igual a K sobre r al cubo. Yo cojo y reemplazo esto aquí y me queda que la aceleración normal básicamente sería 4 pi cuadrado K sobre r al cuadrado. Es decir, que esta fuerza sería igual a ¿qué? A la masa, en este caso de la Tierra, por 4 pi cuadrado K sobre r al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si el Sol me atrae, se supone que yo también como Tierra le atraigo al Sol. Entonces miren, aquí va a sumar una fuerza F, masa del Sol, 4pi cuadrado, voy a tener un K' diferente sobre r cuadrado. ¿Sí? Entonces recuerden que en magnitud son igualitas, entonces yo qué digo, que F' va a ser igual a F y me queda M 4pi cuadrado K sobre r cuadrado es igual a M por 4pi cuadrado K' sobre r cuadrado. Miren, se va a los r's. Bueno, si yo despejo esto me quedaría, miren, que 4pi cuadrado K sobre M es igual a 4pi cuadrado K' sobre M. Y vamos, como se supone que esto es igual a esto, se le conoce como el famoso G. Este sería el cálculo teórico, ¿no? Que el valor como tal, ustedes saben, o sea, por ejemplo, en ese tiempo yo no podía haber salido a medir la masa de la Tierra o del Sol, imposible. Entonces tocó hacer unos experimentos y hacer una validación. Entonces, por ejemplo, miren, ¿qué les parece si yo despejo de aquí, despejo 4pi cuadrado K, esto sería igual a G por M? ¿Para qué me va a servir esto? Recuerden, ¿dónde estaba mi ecuación? Miren, esta fuerza de acá, la principal. A ver, voy a anotarle. Yo recuerdo que F básicamente sería M por 4pi cuadrado K sobre R cuadrado. Ya voy a acercarle porque no salga fea la letra. Eso sería 4pi cuadrado K sobre R cuadrado. Entonces, miren, en vez de esto, reemplazo lo que acabé de calcular y tengo la fuerza de atracción en magnitud, ¿no? Que sería G por M sobre R al cuadrado. Entonces, de esta forma es en la que Newton definió la fuerza de atracción gravitacional, utilizando las ecuaciones de movimiento circular. Miren, ¿por qué? Porque para buena suerte nuestra, la excentricidad de la Tierra es bien chiquita, entonces podemos decir que es una trayectoria circular. No es cierto, pero para hacer unos cálculos sí es bastante interesante. Ya, entonces miren, esta es la manera en la que dedujo Newton. Ahora, alguien dice, pero vea, profe, es una fuerza, sí, pero recuerden que es una fuerza de variables, por eso que el unitario no le pongo. El unitario le voy a poner en función de las necesidades que tenga, ¿no? Sí, entonces bueno, básicamente eso sería todo lo que tiene que ver con la teoría de la
fuerza gravitacional. Lo que vamos a ver ahorita son unas aplicaciones que son súper importantes y van a ver la utilidad. Por ejemplo, vamos a calcular la masa de la Tierra. Por ejemplo, la gravedad se puede calcular de manera cinemática, pero ahora calculemos la gravedad de manera dinámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, digamos que aquí está la Tierra y por aquí está un cuerpo cayendo. Entonces, si yo hago el DSL del cuerpo, aquí estaría la fuerza con la cual la Tierra le atrae al cuerpo. Alguien dice, verá, profe, eso es del peso. Claro, ya vamos a ver qué pasa. Entonces, miren, la fuerza con la cual la Tierra le atrae al cuerpo sería igual a masa por aceleración normal. Pero, en este caso sería G, masa de la Tierra, masa del cuerpo, sobre R cuadrado. Sí, esto sería igual a M por A sub N. Miren, la aceleración con la cual la Tierra o los cuerpos caen a la Tierra, habíamos dicho que es la famosa gravedad. Entonces, miren, la gravedad yo puedo calcular de esta forma. G por la masa del cuerpo sobre R cuadrado. Ah, ¿qué deduzco? ¿O qué me doy cuenta? Digo, la gravedad de un cuerpo no depende de otros cuerpos, ¿sí? La gravedad que tiene un cuerpo, o sea, la aceleración con la cual atrae un cuerpo a otro, es una propiedad del cuerpo. Si no, imagínense, si dependiese de la masa del objeto que caía, tendríamos una gravedad para un avión, la gravedad para un pájaro, etcétera, ¿no? O sea, tendría un montón de gravedades. Pero yo observo que la gravedad netamente depende de la masa de la Tierra, de la posición en la que se encuentra el cuerpo y de la constante universal. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, vamos a algo bastante interesante. Por ejemplo, yo les digo, ¿saben qué? Para la siguiente clase necesito que me digan cuánto es la masa de la Tierra. Entonces, ¿qué haría? ¿Coger una balanza gigante e irse al espacio? Ni fuere. No hay chance, ¿no es cierto? No hay tal. Y entonces, por ejemplo, de aquí yo puedo despejar M, que sería la masa de la Tierra, que sería G, R cuadrado sobre G. Que esto más o menos, bueno, teniendo en cuenta que el radio de la Tierra es más o menos 6.370 kilómetros hasta la superficie en promedio. Recuerden que la Tierra no es una esfera como tal, ¿no? Pero se puede utilizar ese valor aproximado. Esto me da un valor de más o menos 6 por 10 a la 24 kilogramos, que es un valor bastante ideal, porque de hecho es 5 con unas décimas. Pero para cálculos gruesos no es que influya mucho las décimas, pero por ejemplo el hecho de que yo varíe una décima por 10 a la 24 es un montón de kilos, ¿no? Pero de esta forma, por ejemplo, si ustedes entran a Google y ponen yo sé, masa de Plutón, de Urano, ustedes van a encontrar las deducciones, o sea, van a ver cuánto vale la gravedad, cuánto vale la masa de cada planeta, y no es que alguien haya cogido y haya ido a medir las masas, por ejemplo. Sí, o sea, es imposible, ni siquiera a la Luna sabemos que llegamos o no. ¿Ya? Entonces, ya determinamos, por ejemplo, cómo calcular G, cómo calcular la masa de un cuerpo, en este caso del planeta, que es un logro a lo bestia, imagínense. Recuerden que, por ejemplo, cuando yo he preguntado que cómo un estudiante calcularía la masa de la Tierra, me dice facilito, la profe, densidad es igual a la masa sobre volumen. Entonces de ahí despejo la masa y como tengo el volumen que es una esfera, multiplico por la densidad. Sí, pero recuerda que la Tierra no es un planeta esférico uniforme, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí recuerden que hay agua, hay lodo, hay magma, hay de todo. Entonces, complicado calcular la densidad. No fuera bacán si fuese una esfera como una pelota, ¿no? Pero sabemos que eso realmente no sucede. Muy bien, entonces
Ahora lo que vamos a proceder a hacer básicamente es a resolver ejercicios de fuerza gravitacional, que como ven no es difícil, es lo mismo que ya hemos venido estudiando hace algún tiempo en dinámica, que es básicamente hacer un DSL, solamente que ahora en vez de poner mg, que es el peso, vamos a poner la ecuación de la fuerza gravitacional. Entonces, por ejemplo, dice, suponiendo que las órbitas de la Tierra y la Luna, chévere, entonces ya, Tierra aquí, Luna acá, son circulares, ya, entonces, digamos que la Luna se mueve alrededor de la Tierra por, bueno, está chueco, por una trayectoria circular. Encuentre la relación de entre la masa del Sol y la Tierra. Uy, si se conoce que la Luna da 13 vueltas alrededor de la Tierra durante un año. Y que la distancia al Sol de la Tierra es 390 veces la distancia de la Luna a la Tierra. Ahí sí, jaque. A ver, entonces, vamos estudiando. Veamos para qué me sirve esto de la Luna. Por ejemplo, si yo hago el DSL de la Luna, ¿qué obtengo? La fuerza con la cual la Tierra le atrae a la Luna es igual a la masa de la Luna. ¿Por qué? Por la aceleración normal. Entonces esto sería G, masa de la Tierra, masa de la Luna. Digamos que esto es R. R cuadrado es igual a masa de la Luna, que se va con esta por aceleración normal, que es W cuadrado por R. Ahora, ¿por qué le cambié? Porque miren, 13 vueltas. ¿Qué son las 13 vueltas? Ah, yo me acuerdo que W era igual a 2pi sobre t, ¿no es cierto? Si quieren puedo hacer una regla de t simple. Por ejemplo, para calcular el periodo, más o menos el periodo de la Luna alrededor de la Tierra es como 28 días. Pero vamos viendo. Dice, en 365 días, ¿qué hace la Luna? Da o realiza un desplazamiento angular de 13 revoluciones, o sea, 13 vueltas. Es decir, que yo con estos datos que puedo calcular el famoso W. Entonces, miren, W sería igual. Las 13 revoluciones. Una revolución es 2pi radianes, ¿no es cierto? Sería 26pi radianes sobre... trabajemos en años, sobre un año. Bueno, ojalá se me simplifique, pero dejémosle en años, ¿ya? Entonces miren, G, masa de la Tierra, sobre R cubo es igual a 26pi sobre 1. Recuerden que hay que poner las unidades si no me olvido. Radianes sobre año al cuadrado. ¿Ya? Entonces. Y me dice. Y que la distancia del Sol a la Tierra, o sea, voy a poner R. Distancia del Sol a la Tierra. R, distancia de la Luna a la Tierra. Dice. Y la distancia del Sol a la Tierra, o sea, R, es 390 veces la distancia de la Luna a la Tierra, o sea, de R. ¿Ya? Entonces por ahí va el asunto, por ahí debe ir la solución. Ahora, ahorita analicé Luna, Tierra, ¿no es cierto? Ahora voy a analizar Luna, Sol, veamos qué pasa. Sol aquí, Tierra aquí. Esta sería la trayectoria, esto sería mi radio R y me queda. Analizando la Tierra sería la fuerza con la que el Sol atrae la Tierra. Masa de la Tierra por aceleración normal de la Tierra. Entonces G, voy a poner masa del Sol así. Masa de la Tierra sobre R al cuadrado es igual a masa de la Tierra aquí. ¿Qué le pongo? W cuadrado por R, ¿no? Entonces miren, se va.
Y me queda esto. G por M sobre R al cubo es igual a W cuadrado. ¿Qué es el W? Es la velocidad angular de la Tierra respecto del Sol. Entonces, ¿yo qué me acuerdo? Yo me acuerdo que W es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Sí? O sea, y el periodo de rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿cuánto es? De un año. Entonces sería 2pi sobre un año. Entonces, miren, me queda esto. 2pi sobre un año, todo eso al cuadrado. Ya, yo sé que por ahí se me va a simplificar lo del año. Porque imagínense hacer ese reemplazo medio jodido, ¿no? Entonces, miren, tengo estas dos ecuaciones. Lo que se me ocurre es igualar las G's, por ejemplo. Igualemos las G's. Voy a despejar de aquí G, ¿no es cierto? Sería 4pi cuadrado sobre un año al cuadrado por R al cubo sobre M. Esto es igual a la G de acá arriba. Sería 26 al cuadrado, voy a dejarlo expresado. Sería 26 al cuadrado por pi cuadrado sobre un año al cuadrado. Miren qué bacán se me va. Si no, imaginas estar cargando segundos. Por R al cubo sobre mt. ¿Ya? Entonces miren, se ve el pi, se ve el pi. También yo tenía la relación, decía que R es igual a 390, R chiquito, ¿no es cierto? Entonces, 4 por 390, R pequeño al cubo sobre M es igual a 26 al cuadrado por R al cubo sobre mt. ¿Qué pasa con la R? Marcha, qué bien. Entonces, me queda 390, todo eso al cubo, por 4, dividido por 26 al cuadrado, me queda 351, 1, 2, 3. Es igual a m sobre mt, que me parece que es lo que me pedía. A ver qué pedía. Decía la relación de la masa del Sol y la Tierra. Sí, m grande sobre m chiquito. Ya, básicamente eso sería. Hagamos un barrido general. Estudié primero a la Tierra y Luna, ¿no es cierto? Obtuve esta relación. Luego estudié al Sol y la Tierra, donde obtuve esta relación de acá. Luego lo que hice es igualar las ecuaciones. Ojo, aquí debemos tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra sobre el Sol es un año, entonces por eso yo directamente puse un año. Es un dato que no se da en los problemas, pero que es obvio. Por ejemplo, acá sí no sabía, por eso me decía que la Luna da 13 revoluciones a la Tierra en un año. Por ejemplo, aquí lo que ustedes hubiesen podido hacer es pasarle los años a... Normalmente se utiliza 360 días por cualquier cosa. Hubiesen pasado esos segundos y hubiesen trabajado de manera normal. Lo malo es que se lleva muchos decimales y se pierde un montón de... de cifras significativas. Por eso que yo prefiero trabajar... Si veo que se va a simplificar los años, de una vez le pongo. Luego acá, ¿qué hice? Igualé las G, ¿no? Se supone que es la constante universal de todo, entonces. De esta ecuación 2, despejé la G, le igualé con esta ecuación 1, y yo me acordaba que la relación de los radios orbitales estaba en función de eso, entonces lo único que hice es despejar. Y eso es todo lo que tiene que ver con ese problema. Como ven, lo difícil a veces es acordarse las cosas obvias como el periodo de rotación y esas cosas. Ya, vamos a ver otra pregunta. Vamos a hacer el ejercicio número 4. Vamos a hacer este problema. ¿Sí? Básicamente lo que me dice es que un satélite artificial gira alrededor del planeta Tierra, cuyo radio orbital es 3 veces el radio de la Tierra. Entonces me dice cuánto tiempo se demora en dar una vuelta al planeta en pocas. ¿Ya? Entonces, hago el DSL del satélite, sería fuerza que ejerce la Tierra sobre el satélite es igual masa del satélite
por aceleración normal. Sería G, M de la Tierra, M del satélite, radio orbital del satélite al cuadrado. Esto sería R, masa del satélite por W cuadrado y por R. Entonces se va. Y de aquí despejo. W sería igual a la raíz de ¿qué? De Gm sobre R al cubo. Pero R es igual a 3 radios de la Tierra. Ojo, eso debe estar en kilómetros. Debo pasarle a metros. Entonces sería 6.67 por 10 a la menos 11 por 6 por 10 a la 24, que ya sabíamos. Sobre 3 por 6400 por 10 al cubo, todo eso al cubo. ¿Ya? Entonces veamos. 6.67 por 10 a la menos 11 por 6 por 10 a la 24 dividido por A. Me da un W de 2.37 por 10 a la menos 4 que radianes sobre segundos. Yo en dar una vuelta a la Tierra, yo sé que 2pi es igual a TW. Entonces de aquí despejo T, ¿no? Sería 2pi para este W. Esto me da 26.423,67 segundos. Como la respuesta está en horas, divido por 3.600, me da 7.34 horas. Ya, entonces el satélite se demora 7.34 horas en dar una vuelta completa al planeta Tierra. Sí, entonces bueno, no hay muchos ejercicios de este tipo. Creo que sería todo lo que tiene que ver con este movimiento.